Royal con queso, de Claudia Arenas. Hola, bienvenidos a Royal con Queso. En este capítulo voy a hacer un breve repaso de lo que ha pasado estos días en Cannes y luego voy a hablar de dos películas que están en cartelera, que son También esto pasará, de María Ripoll, y Septiembre dice, de Ariane Labé. Estamos en pleno Cannes, lleva ya, bueno, cuando salga el capítulo, 5 días. Empezó el pasado miércoles la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, que bueno, es uno de los festivales, si no el festival más importante de cine del mundo. Y bueno, en estos días se han podido ver películas como Sound of Falling, Misión Imposible, Sirat de Oliver Laxe, que esta película es una de las dos películas españolas que hay en competición. También Eddington de Ari Aster, que bueno, película de Ari Aster protagonizada por Emma Stone, por Joaquín Phoenix y por Pedro Pascal. También The Chronology of Water, que es el debut en la dirección de Kristen Stewart, que en el capítulo, no sé si fue en el anterior o el anterior, cuando hizo un repaso de las películas que estaban en la categoría de A Certain Regard, dije que estaba Urchin de Harris Dickinson, que también se ha podido ver ya, y el debut de Scarlett Johansson, pero no dije que también debutaba en la dirección Kristen Stewart. Que bueno, obviamente no he podido ver la película porque no estoy en Cannes, pero estoy intentando ver las ruedas de prensa y pues estoy leyendo artículos y escuchando podcasts, intentando estar informada de lo que está pasando y me consta que la película ha gustado, ha interesado, que es una película muy atrevida, una película muy incómoda y bueno, a la gente como que no tanto gustar, pero sí que ha impactado y que, bueno, pues siempre es interesante cuando salen nuevas voces y además una persona como Kristen Stewart que, bueno, pues tiene una carrera muy interesante desde Crepúsculo hasta Lovelace Bleeding. Em, bueno, también, como he dicho, se ha podido ver ya Urchin de Harris Dickinson, también Nouvelle Vague de Richard Linklater y Die My Love de Lynne Ramsey, que es la directora de Tenemos que hablar sobre Kevin, y es una película protagonizada por Jennifer Lawrence y por Robert Pattinson. Así que, bueno, pues muy buena pinta y una propuesta muy interesante. Em, bueno, también el primer día hubo una rueda de prensa con el jurado formado por bueno, Juliette Binoche como la jefa de este jurado, también gente como Jeremy Strong, como Payal Capadia, como Hong Sang-soo y más. Los periodistas hicieron preguntas y obviamente se hicieron preguntas respecto a cuestiones políticas y a cuestiones de actualidad, pues que son muy importantes para el cine, pues como las guerras. Y como el tema de los aranceles que afectan de forma directa al cine. Y bueno, los miembros del jurado, especialmente Juliette Binoche como portavoz y como persona que respondió a la mayoría de las preguntas, pues fue bastante blanda y bastante banal, no mojándose y no defendiendo la industria. Y bueno, también respecto al tema de los aranceles, Tom Cruise canceló la rueda de prensa de Misión Imposible, aunque luego se presentó de sorpresa a una especie como de masterclass o de charla, bueno, rendezvous o algo así que lo llaman, con Christopher Maguire por la peli de Misión Imposible. O sea, como que fue de sorpresa eso, pero su rueda de prensa de él, de Tom Cruise, la canceló. Y esto, bueno, probablemente fuera para evitar hablar sobre el tema de los aranceles y de China y de Trump, porque, bueno, Misión Imposible es una película que tiene mucho público en China y obviamente va a afectar de una forma fatal a la última película de la saga. Vale, y bueno, también aún quedan muchas películas que seguro que despiertan muchas pasiones y opiniones, como por ejemplo Alfa de Julia Ducournau, que tengo muchísimas ganas de verla, Romerías de Carla Simón y Sentimental Value de Joaquín Trier. Estas tres películas, bueno, Julia Ducournau ganó Mejor Dirección en Cannes y Joaquín Trier, Renate Reinsve ganó Mejor Actriz por La peor persona del mundo hace unos años y bueno, Carla Simón ganó el Oso de Oro en Berlín, así que pues son tres películas que pues pueden tener muchas papeletas de recibir un premio gordo porque son películas de directores y de directoras con mucha influencia y con mucho valor y con mucho renombre dentro del panorama europeo e internacional de cine.
Y nada, bueno, muchas ganas de ver qué pasa. En el próximo capítulo hablaré de las ganadoras y, bueno, también de Misión Imposible y de la trama Fenicia de Wes Anderson. También esto pasará. Película dirigida por María Ripoll, adaptación de la novela de Milena Busquets, publicada en 2015. Bueno, es una novela que la autora escribió sobre la muerte de su madre. Y ese luto no tan representado como un luto más alternativo, que no es el luto de estar encerrada, es un luto diferente. Bueno, un guión coescrito con María Ripoll y con Olga Iglesias y con la dirección de fotografía de Joan Bordera, protagonizada por Marina Salas como Blanca, como la protagonista, esta mujer que tiene que seguir con su vida después de la muerte de su madre, y también destellos de la maravillosa y enorme Susi Sánchez, como la madre de Blanca. Bueno, también esto pasará, cuenta la historia de Blanca, una mujer de 40 años que ha perdido a su madre, escritora, influyente como socialité y muy exigente, Elena, interpretada, como he dicho, por Susi Sánchez. Blanca trabaja en una editorial, tiene 2 hijos de 2 padres diferentes y también tiene algún amante. Vive una madre nihilista y con su madre tiene una relación muy complicada porque, bueno, pues son 2 personas eh, muy intelectuales y como con muchas expectativas sobre la gente, también un poco con complejo de superioridad y pues son 2 personas con caracteres muy similares pero que chocan. Pocas veces consigue la aprobación que una hija necesita de su madre cuando está creciendo y cuando ya es una persona mayor funcional. Su madre muere y decide pasar un verano con su gente, con sus hijos, con su familia, con sus amigas y con sus amantes, en la casa donde pasó su infancia con su madre en Cadaqués. Como he dicho, la película explora este luto que es diferente porque es que es un luto que, bueno, en la película se explica y también sale en el tráiler que Blanca, como he dicho, es una persona muy nihilista y también pues canaliza o se evade mucho de sentimientos muy negativos, pues lo que es el luto o una depresión por haber perdido a una persona pues muy cercana a ti, con, por ejemplo, con el sexo. em, Se presenta como algo evasivo y como que la primera mitad de la película explora un poco eso. Luego ya, o sea, es una primera mitad un poco más ligera y una segunda mitad ya un poco más eh, inversiva, que ya se mete más en el personaje, cómo se siente, lo que ha pasado. Tenemos una escena preciosa, casi ya para el final, en un cementerio. eh, Como que hay una ruptura a mitad de la película, o sea, no una ruptura sentimental ni nada, sino una ruptura como de que, bueno, pues se rompe un poco con la ligereza y con la evasión y ya se entra un poco más en a lo mejor aceptación o, bueno, pues intentar sobrellevar y ser consciente de lo que ha pasado y apechugar con la situación que te toca, que es una mierda y que es devastador. Bueno, siempre es complejo adaptar una novela, más aún cuando la novela, pues es una novela tan de personaje y con un proceso emocional y de vida tan complejo y tan personal, porque es que es una novela autobiográfica de Milena Busquets. Entonces, la película incorpora una voz en off de forma recurrente, que bueno, yo personalmente no soy gran fan de las voces en off porque creo que muchas veces son como a lo mejor un recurso un poco fácil o un recurso un poco obvio. Sin embargo, creo que en esta película es una de sus mayores cualidades porque creo que es una voz en off tremendamente sabia, tremendamente poética y demoledora, que dice unas frases que es que te quedas completamente destrozada. Y esta voz en off, junto a la fotografía, en momentos concretos, porque creo que la fotografía es un poco irregular, al igual que el guión, pero creo que la fotografía tiene momentos brillantes, pues creo que son lo más potente de la película. Planos que parecen cuadros de Edward Hopper. em, y también la frescura y la contención que nos ofrece Marina Salas, uno de sus primeros papeles protagonistas. Ella acompaña y mantiene en alto la película cuando, como he dicho antes, pues por temas de guión
hay momentos en los que la película es un poco torpe o se atasca un poco en algunos puntos y Marina pues se mantiene fresca, se mantiene ligera y ofrece una profundidad y pues una historia que está ahí porque la historia es esa, pero cuando se pierde por guión, Marina la recupera con su mirada y con su presencia. Y bueno, también otra de las cosas que más me gustaban de la película fue la presencia de Susi Sánchez, que creo que es una actriz maravillosa y magnífica que tenemos en este país y creo que ella eleva la película. Cuando sale son obviamente momentos pues muy emocionantes porque la película va de que ella está muerta y cuando aparece pues son cosas muy concretas, ya sean flashbacks o situaciones más oníricas, muy puntuales, porque son 3 o 4 veces en toda la película. Eh, y bueno, pues obviamente Susi Sánchez es tremenda y pues son escenas con un alto contenido emocional, con 2 actrices maravillosas y, y bueno, pues están muy bien retratadas y consiguen emocionar. Creo que es una película interesante porque, bueno, creo que es un cine en España que a lo mejor no se ha hecho tanto, una historia tan femenina que abarca esa relación madre-hija, ese luto, también una maternidad alternativa, una forma de ver la vida alternativa. Y creo que es muy interesante, creo que es una película ligera, creo que es una película fresca y bueno, creo que sin duda merece la pena ver También esto pasará de María Ripoll. Septiembre dice, ópera prima de Ariane Lavette. Bueno, Ariane Lavette, actriz y directora greco-francesa, nació en Grecia pero ha vivido toda su vida en Francia. Bueno, ella es actriz, ha salido en muchas películas. Salió en películas de Lantimos, como por ejemplo Langosta, que hace como de la chica que trabaja en el hotel. Bueno, también la película más reciente en la que ha aparecido es The Brutalist, que bueno, ya he hablado de ella en el podcast, a mí es una película que me entusiasma y que me conmueve y me encanta. Y bueno, ella hace el papel de la hija de bueno, la sobrina de Laszlo y pronuncia el discurso de It's the destination, not the journey, que bueno, abismal y momento cinematográfico para la historia. Así que bueno, pues la verdad es que es una persona con un renombre a nivel de cine europeo y cine internacional bastante reconocible. Y bueno, pues ya dirigió un corto que se llama Oya y ahora se lanza la dirección ya de largometraje con Septiembre dice. Bueno, Septiembre dice estuvo en el anterior Festival de Cannes, en el 77 Festival de Cannes, y presentó Ariane Lavette la película a la categoría de A Certain Regard, que bueno, como hemos visto este año, pues es una categoría en la que se presentan con muchos actores, directores. Julio vive a las espaldas y órdenes de su intensa y controladora hermana Septiembre. 2 niñas, hijas de un artista, con padres diferentes, que viven al margen o de forma alternativa a los estándares y a la norma. Es una película que explora la complicada dinámica entre las hermanas, con límites desdibujados y también con el dilema de hasta dónde estás dispuesta a llegar por una persona a la que quieres y bueno, también obviamente dependencia emocional y pues control emocional sobre una persona. Es una película que me ha interesado mucho. Es una película que habla sobre el despertar sexual de una de estas niñas, de Julio, de esa vergüenza y esa monstruosidad que viene adherida. Bueno, pues hay un despertar sexual, son niñas pues que como he dicho viven como de forma un poco alternativa a los otros niños del colegio en Dublín, creo que es, y claro, pues ya aunque seas una persona hegemónica, siempre va a haber vergüenza y siempre va a haber culpa en esos primeros momentos en los que empiezas a tener curiosidad o en las que empiezas a tener, pues, si empiezas a sentir ciertas cosas o a tener ciertos deseos en la pubertad o en la adolescencia. Esto viene de base y se da por hecho, pero más aún cuando eres una persona la cual no cumple con los estándares de género y que pues no eres como del gusto de la hegemonía de los hombres y de la sociedad en general. Em,
Bueno, la película, unos primeros planos, es la madre con unas bragas transparentes y una compresa, y creo que esto es como bastante definitorio de lo que es la película. Es una película en la que se normaliza mucho la corporalidad, el cuerpo femenino, el vello, la regla, la sangre y todo lo que viene con ser una mujer cis. Eh, y bueno, me parece muy interesante porque esto se presenta como, bueno, pues un poco como la mirada que tiene Julia Ducournau en Raw, que, bueno, esto a lo mejor como desde fuera o para la otra gente puede ser como algo monstruoso, algo de lo que distanciarse o que no sea del agrado, pero el personaje y la familia y la mirada que tiene en la propia película eh, normaliza es que no es normalizar, es que simplemente es la naturaleza y ya está. O sea, es lo que hay y punto. Y bueno, me parece que esto, pues, es muy interesante. Desgraciadamente no es algo que veamos todos los días y creo que es a valorar. La presión social, el juicio, desde las personas más tradicionales y catetas hasta también la madre moderna progresista que vapea y se relaciona de forma libre y desenfadada con sus deseos. Hasta esta persona que lo que se espera de ella es que no sea como los demás. Dentro de ella también están adheridos esos comportamientos y ese juicio. Y es que me parece que es muy interesante porque es que ofrece, pues desde puntos de vista muy diferentes, pero que todos están permeados por lo que es el patriarcado y pues la forma de pensar judio-cristiana súper tradicional. Y, y bueno, me parece que está transmitido de una forma bastante inteligente y bastante directa. La película transcurre en dos mitades, el planteamiento que es más en la civilización más urbana, en una ciudad y en un instituto, y ahí vemos el trato desagradable y agresivo al que sus compañeros la someten a septiembre y a julio, que bueno, septiembre, como es más controladora, pues ella es un poco más peleona y Julio es una persona más sumisa. Pues se desarrolla el conflicto y se trasladan a una zona un poco más rural y están en una casa pues, un poco aisladas. Eh, bueno, en la casa de la abuela muerta, que esto es importante. Una casa llena de fantasmas y, como dirá más adelante la madre, de culpa y de imposiciones. Como digo, esto está muy presente en toda la película, o sea, diría que el tema principal es la culpa. Actrices protagonistas jóvenes y relativamente desconocidas. Debut de Pascal Can como la loquísima y aterradora Septiembre, que tiene una mirada penetrante. Es como que su presencia tensa a todo el mundo y, bueno, es una persona realmente desagradable que genera mucha incomodidad. Una dirección de actores muy meticulosa, ya que es una historia muy, muy exigente, que exige una química entre las niñas, también con la madre, hay mucha intimidad, hay mucha historia, realmente parecen hermanas y realmente parece que es su madre. Está muy trabajado y se ve. Y una dirección de actores fantástica. Que bueno, pues también, como Ariana Labat es actriz también, pues esto obviamente suma siempre. La edición de fotografía la lleva a cabo Baltazar Lab, el cual ya había colaborado antes con la Bet, con el cortometraje que he mencionado antes, Oya, que bueno, es un mediometraje, no un cortometraje, y se estrenó en 2019. Y la película está rodada en 16 milímetros y en 35, que bueno, la película tiene muchísimo grano y hay un plano que están a oscuras con una hoguera y la imagen está tan sucia y con tanto ruido, pero como que les da igual. Y eso me parece que también es como bastante chulo y siempre mola ver texturas y que no sea una imagen limpia y nítida porque es que eso, o sea, también depende de la historia que estés contando, pero creo que aquí suma esa suciedad y esa textura. Em, También es una imagen muy lavada y muy estética, con una paleta de color con amarillos, rojos y azules, una dirección de arte como muy casera y con mucha vida, con batas de lana y con vestidos manchados de la abuela muerta, como que una sensación como de casa y de un espacio como realmente habitado. También fragmentación y, como he dicho antes, mucho subtexto a través del encuadre. Bueno, también en relación con el subtexto encontramos en la dirección de arte diferentes objetos significativos, como por ejemplo la granja de lombrices, que bueno, sin hacer spoiler ni nada, pero eh, hay una escena, bueno, es un objeto que está como presente a lo largo de la película y creo que
cuenta mucho y es muy interesante y es muy inteligente la presencia de esto porque, o sea, creo que es una película bastante sencilla, no creo que sea una película que cueste ver. A lo mejor cuesta verla porque es incómoda y porque es desagradable, pero no es una historia que implique mm, pues no es un visionado muy exigente, pero sí que creo que si estás atento, si te fijas en cosas concretas, pues le sacas mucho más. Pero creo que es una película que cualquiera puede ver y le puede resultar evocadora. Bueno, también podemos encontrar referencias o comparativas de todo tipo de historias. Ginger Snaps, por ese vínculo intenso y problemático, y también eh, el tema de el cuerpo, la sangre, etcétera. Las vírgenes suicidas, sobre todo con lo que he dicho de la casa, planos detalle, espacios habitados por niñas y por mujeres. Un espacio muy casero y un espacio muy de hogar. También crudo por más lo abyecto y también lo que he dicho sobre el cuerpo. Y bueno, la tensión que hay, porque hay mucha tensión y es una película muy desagradable, o sea, realmente hay como muchas escenas en las que parece o pasan cosas horribles, cosas desagradables y cosas que no quieres ver. También en relación con esto, pues eh, el Lantimos griego, el Lantimos antes de que se fuera a Estados Unidos, como con Canino, por esa frialdad, ese cinismo y esa fragmentación, que bueno, creo que es pertinente también comentar que Lantimos y Ariane Lavet son pareja de hace bastante tiempo, creo que están casados y bueno, sí que creo que hay una influencia de la estética y de las historias y del, en general, el universo Lantimos en la película, aunque creo que Lavet tiene un universo propio súper rico y realmente que se distingue de toda la gente que hay ahora mismo haciendo cine. Creo que es una mirada única y muy interesante, pero sí que creo que hay atisbos de influencia de Lantimos. Y bueno, también por último, Carrie, de Brian De Palma, bueno, el libro de Stephen King, bueno, pues esa niña rara que le hacen bullying y que luego al final pasa lo que pasa, pues creo que pues sí que es una historia que se puede comparar bastante con Septiembre dice. Y bueno, pues yo creo que son referencias bastante interesantes. Creo que es una película fascinante, que tiene mucho, muchísimo que ofrecer. También es una presentación como directora, pues muy prometedora. Y bueno, es una nueva mirada que no os podéis perder. La película sigue en algunos cines, aunque es una película que se estrenó hace ya un tiempo. Pero bueno, os la recomiendo muchísimo y estoy deseando ver qué más tiene que ofrecer Ariane Lavet. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Como he dicho, Can, la trama fenicia de Wes Anderson y Misión Imposible. Y muchas gracias. Adiós.